En el exterior hay aproximadamente, como ustedes saben amigos, y esta es una información que ha circulado desde hace bastante tiempo, cerca de 3 millones de peruanos que viajaron en determinadas épocas y periodos y circunstancias para afincarse en muchos países en el mundo. Las colonias peruanas, por ejemplo, en los Estados Unidos son bastante numerosas, pasa el 1.000.000 de personas. En Argentina, según los datos de mi amigo y compañero de colegio, el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, que estuvo aquí en la radio y nos contaba que hay 500.000 de peruanos en Argentina, entre Buenos Aires, Mendoza, etcétera, etcétera. En Chile hay aproximadamente 200.000. En Europa, van ustedes a saber cuántos hay en Milán. Conozco la cantidad de peruanos que hay en Italia. Son muchos. En Francia. Aquí en América Latina, los países donde hay mayor concentración de peruanos es en Argentina, Chile, no tanto en Ecuador ni en Colombia, pero evidentemente la salida de los peruanos ha sido en busca de mejores destinos y un mejor porvenir. Pero ¿qué se está haciendo con los peruanos en el exterior? Creo que hay varias propuestas. Hemos hablado el otro día con Alberto Adriancén, que como ustedes saben es del Parlamento Andino. Hay una norma que se está debatiendo para ver qué se puede hacer con los peruanos que de alguna u otra manera que se ven afectados en España, por ejemplo, donde hay cerca de 7.000 peruanos que han perdido hasta sus viviendas y que deberían de estar retornando al Perú para darles el apoyo necesario. El señor Carlos Brito Vega es el coordinador general a nivel mundial de los peruanos en el exterior. Me imagino que él tiene reconocimiento de las autoridades peruanas como interlocutor respecto a este tema. Y este sábado retorna a Italia, lugar donde él reside, tras participar en el primer Congreso Mundial de Familiares. Bueno, yo por lo que he trabajado 42 años en una empresa italiana, conozco la cantidad de enfermeras peruanas que se fueron a Milán a trabajar allá, y como periodista hice un seguimiento de todo ese fenómeno. Claro, allá les pagaban en euros en cantidades superiores a lo que le pagan acá, entonces preferían irse a esos lares. Señor Carlos Brito, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Antes de todo, muy amables. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Cuándo vive usted en Italia? Son más de 23 años. Y justamente... ¿Usted documentado? ¿Tiene documentos? ¿Residente? Sí. Porque los que están indocumentados en Italia se corren el riesgo de ser deportados también. Sí, hay una norma del Parlamento Europeo. Es verdad. Mire, usted ha tocado un tema. Quien le habla es también un enfermero. Y en Italia somos más de 5.000 profesionales de enfermería. Que somos en total 36.000 los profesionales de enfermería, que somos aproximadamente el 12% de la población profesional de enfermería. Que se formaron en el Perú y que han ido a y que estamos dando los servicios allá. Y eso es digamos, un aporte muy importante por parte del Estado peruano ante el Estado italiano en una crisis, sobre todo asistencial, de enfermería. Pero digamos, no me refiero al gobierno italiano, sino a la tendencia europea, ¿no? Es decir, de alguna manera empezar a reciclar a sus propios profesionales, porque usted ha visto lo que está pasando en España. Antes un peruano llegaba y lo primero que hacía lo contrataban para hacer los trabajos, ¿no?, de menos importancia, y hoy los españoles, según Televisión Española, son los que pintan las casas, ¿no? Son los que arreglan la cafetería y todo, porque han tenido que retornar a sus propias fuentes y han dejado de lado a quienes llegaron en su momento a darles ese servicio. ¿Eso cree usted que puede acontecer con otros ciudadanos en otras partes del mundo y en particular, por ejemplo, con los enfermeros o enfermeras del Perú en Italia? No, en el momento no, porque hay necesidades objetivas, necesidades dentro del Servicio Sanitario Nacional. Y bueno, y lo importante de todo esto es de que nosotros representamos no solamente a los enfermeros, sino representamos de alguna forma la voz de los peruanos en el exterior, la voz de los familiares también aquí, y también la voz de los retornados. Entonces, lo que nosotros estamos, digamos, planteando al gobierno, no solamente desde ahora, sino desde los gobiernos precedentes, es que se empiece a dar la llamada políticas de Estado.
que las políticas de Estado impliquen un texto único de migración y donde se integren de la parte de la representatividad, distrito electoral, la creación de un viceministerio o de un instituto, como es el caso que está ya en discusión en el Congreso, y de la otra parte también la cuestión de integración y sobre todo de inclusión social, que tanto se habla y está terminando este año. Y yo pienso que desde un punto de vista de esos compromisos que asumió el gobierno, definitivamente hasta ahora no existe nada de concreto. Entonces hacemos un llamado a ese tipo de compromiso que asumió el gobierno de Ollanta Humala, y donde pensamos que en su campaña, es decir, si es que queremos que la política sirva como un instrumento de dignidad, como un instrumento de inclusión, como un instrumento que ayude a la credibilidad democrática en el país por parte de sus instituciones, pensamos también que las instituciones deben de dar un acceso a un sector importante como somos nosotros los inmigrantes. Nosotros sí combatimos la pobreza, hay que decirlo esto en el país, que en estos 30 últimos años, donde se ha producido la inmigración, definitivamente nosotros cada año, por los canales formales, financieros de la economía, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que son entre 2.800 a 3.500, nosotros decimos que superamos los 5.000 millones de dólares, cada año. Y eso va en los presupuestos familiares de la canasta familiar, alimentación, servicios, vestido, instrucción. Y sobre todo, si es que nosotros vemos, lo dicen los datos, es de que hay casi el 70% es de ese Perú profundo, de las cuales los inmigrantes han viajado. Incluso tantísimo ni siquiera conocen Lima, pero sí conocen Estados Unidos, conocen Europa, conocen otros países. Han venido simplemente para tomar su avión y tomar otro destino. Bueno, definitivamente el aporte de los peruanos en el exterior ha sido muy importante en los últimos años para el crecimiento económico que se está dando también en estos momentos en el país, ¿no es cierto? Con otros tipos de elementos que se han dado aquí en el país también. Hay el proyecto de ley para la creación del distrito electoral para los hermanos peruanos en el exterior. ¿Tiene usted conocimiento de esto? Aquí se está barajando esa posibilidad para que en las próximas elecciones generales los peruanos en el exterior tengan representantes en el Parlamento, en el Congreso de la República. ¿Qué sabe de esto, señor Brito? Mire, gracias por su pregunta. Nosotros ya lo habíamos planteado esto desde el 2004. Es decir, estamos más de 8 años, incluso hay un proyecto de ley presentado. Nosotros hasta tenemos construido un proyecto nuestro de los inmigrantes, hasta ha sido presentado ya desde hace 2 años en el Congreso. Hay, por parte de las comisiones de Relaciones Exteriores, siempre la discusión, pero en el momento que deben de culminar con un dictamen, siempre pasa a la siguiente legislatura, como es la que recientemente ha sucedido. Entonces, la OMPE ha declarado y ha tenido una posición que se dé este distrito electoral. El organismo del Jurado Nacional de Elecciones, de la misma manera, de crearse el distrito electoral. Actualmente, y en nuestro Congreso ha sido reafirmado por el primer vicepresidente Marco Falconi del Congreso y el Ernesto Álvarez del Tribunal Constitucional, ha dicho bien claro, señores, hasta ahora es de carácter de urgencia de hacer esto por parte de los congresistas. Los parlamentarios andinos también están en esa. Los parlamentarios andinos también, a través del doctor Adrián Sen, sí, quien ha participado incluso con nosotros también. Ha estado en Europa. Así es, sí. Ha participado también de esa posición. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa se está esperando? Esa es una pregunta que hacemos a todos los partidos políticos que conforman el Congreso para definir. Vamos a ver, ¿cómo se llama la institución que usted representa? Nosotros somos del FOPEX. El FOPEX es un forex, es el Fórum de los Peruanos en el Exterior. Ya. En Europa y en cada país, en Europa, por ejemplo, tienen representantes. Sí, nosotros estamos... ¿Qué situación le han contado los peruanos que están en España? Porque la situación más crítica es de los peruanos que están en España. Así es. No tanto los de Italia, porque todavía conozco muy de cerca durante muchos años la situación italiana ha ido desmejorando tremendamente, ¿no? A pesar de que mis amigos italianos, a los que aprecio mucho, porque usted sabe que yo tengo el presidente Ciampi, ¿lo conoce? Sí. Él me dio una condecoración del Estado, de la República, y soy caballero oficial de la República Italiana, y de italiano usted me ve, yo no tengo absolutamente nada, ¿cierto? Sin embargo, ese reconocimiento yo aprecio mucho, por eso a la
comunidad italiana. Y yo le preguntaba porque, ¿qué le transmiten en España? ¿Qué le dicen? Oye, no tengo trabajo, ¿qué hacemos? ¿Retornamos al Perú? ¿En qué condiciones? Así es. La situación está difícil para los propios españoles. Entonces, sí, pues, pero los españoles se pueden proteger ahí, ¿no? Ahora, mire, sobre eso nosotros hemos hecho un planteamiento bastante concreto. Nosotros estamos apoyando, sobre todo, a que se cree ese Instituto Nacional de Migraciones como un órgano rector que diseñe las políticas en favor de los inmigrantes, de los retornados y sus familiares. ¿Esto qué implica? Implica que a través de esta creación de este instituto se pueden hacer en 3 sectores fundamentalmente. 1, para ver la cuestión de los retornantes. 2, para ver las cuestiones de los familiares. Y 3, para ver la cuestión de los inmigrantes. Esto en todo un proceso que signifique el retorno de los inmigrantes peruanos en el exterior, aquellos que quieran retornar, y donde también el Estado, nosotros planteamos que el Estado dé algún tipo de facilidades. Nosotros no venimos aquí y queremos que el Estado sea una carga más para el Estado, pero sí hay posibilidades en que nosotros podemos crear la microempresa, familiar sobre todo, y venir y atender nosotros nuestra propia, digamos, actividad económica y generar incluso recursos para dar posibilidades de trabajo hasta otras personas. Pero esto, mientras no pasen por esos canales... ¿Qué facilidades pide concretamente? Por ejemplo, crear una empresa y tener un tipo de economía en el Perú, con una garantía. Por ejemplo... O sea, que el que retorne al Perú pueda crear una empresa... Así es. ¿No? Y que tenga un tipo de facilidades, digamos. Por supuesto, por ejemplo. Exoneraciones temporales, digamos. Así es, temporales. Así es, facilidades fiscales. Por ejemplo, le digo un ejemplo concreto. En España hay quienes quieran o quieren regresarse. Tienen muchos ya incluso hasta la casa propia, por sus número de años que están allá. El mercado ha bajado inmobiliario. No hay capacidad efectiva para poder hacer compras, pero si es que ellos quisieran regresarse, pueden tener ese capital de ese inmueble. Pero aquí en el Perú, tú no puedes demostrar nada, porque eso de allá a ti aquí, nadie te da una garantía. Entonces, esto a través de, digamos, de acuerdos, a través de una institución que vele y dé un perfil a este tipo de posibilidades, es posible realizarla. En el proyecto creo que algo de eso he escuchado, ¿no? Cuando se debata esto es de darle justamente al peruano que quiera retornar posibilidades para que pueda traer su capital de fuera e invertirlo acá, ¿no? Con una serie de facilidades que se le pudieran dar. Sus enseres, así ¿no? Es, que puedan ser liberados de cualquier tipo de impuesto. Así es, ¿no? Claro, sobre esto sí, es verdad. Y bueno, y se sigue esperando. Sabemos que ha sido ya esto sometido a discusión. Pero ¿qué comisión está viendo esto en el Parlamento? La Comisión de Relaciones Exteriores. Y llamamos también a la Comisión de Relaciones Exteriores y donde le hemos dicho de que existía... ¿Han conversado usted con el presidente de la comisión? Mire, Andrés García Belaúnde, ¿no? Nosotros hemos hemos hecho llegar incluso a solicitud del Congreso que nosotros hemos terminado, y donde en este Congreso señalamos también de que haya pues un acercamiento, porque pensamos que nosotros que somos digamos ese sector importante de los peruanos en el exterior, también debamos ser convocados por parte de Relaciones Exteriores de la Comisión para por lo menos ser informados. Hay una pregunta que quería hacerle. Sí. ¿Conoce usted alguna cifra que podamos tener de cuántos peruanos de los 3 millones que hay en el mundo, ¿no? Sí. Dando vueltas o ya residentes, ¿cuántos estarían detenidos en cárceles? Es un dato que a mí siempre me ha preocupado, porque nadie se preocupa, de pronto deben haber peruanos, están presos, y tengo entendido que en Tailandia hay uno que está a punto de ser ejecutado, ¿no? Entonces, ¿cuántos más habrán? Y de eso ni siquiera nos preocupamos. ¿Tienen ustedes cifras? Mire, cifras oficiales no existen, porque no existe un censo por parte de... Pero los consulados sí. no reportan en un país ahora, que ciudadanos peruanos están detenidos. Mire, es una cantidad bastante ínfima. Porque mire, que hay que resaltar una cosa importante, que el peruano... Ahora, no por el hecho que sea ínfima, no, ahora le explico. el peruano,
en el exterior es como aquí, el peruano es muy creativo, es sobre todo muy bien visto en el exterior como una persona, si es profesional, técnica, obrera, es de muy alta responsabilidad y sobre todo, incluso si es que los días libres, hasta se queda a trabajar. Y es verdad que hay también peruanos que, bueno, han ido... Que han desviado su conducta, claro. Exacto. Muy bien. Señor Brito, yo le agradezco su presencia. Obviamente queremos mantenerlo como un interlocutor permanente de Radio Nacional. Usted sabe que esta es la radio del Estado, la radio que está a nivel nacional. Y que nos permita estar enlazados con usted, que producción tome sus números telefónicos para establecer un contacto con usted permanente, para que nos vaya informando sobre cómo evoluciona toda esta situación de eventuales normas legales a favor de los peruanos en el exterior. De tal suerte que así podemos estar debidamente informados. ¿Es el único organismo que usted que se preocupa por los peruanos en el exterior o hay otros también? No, también existen otros, como es el caso de Ofensiva PEX, de los hermanos peruanos en Estados Unidos. Y entonces nosotros hemos venido justamente en este congreso y donde se ha formado una coordinadora mundial de peruanos, inmigrantes, familiares y retornados. En un minuto le pido que envíe usted, seguramente nos están viendo por web, a los peruanos en el exterior un mensaje con motivo de la Navidad y Año Nuevo en representación de la entidad que usted preside. Gracias. Yo antes de todo invoco que en esta Navidad sea un momento de reflexión, de paz y sobre todo llamo un poco a los políticos de todas las bancadas a que cumplan con los peruanos en el exterior y sobre todo que en esa Comisión de la Verdad, también la verdad es que somos 3,5 millones de peruanos fuera. Y una feliz Navidad y sobre todo que haya tanta paz en los hogares peruanos.